Auspicia este segmento Acipan. Auspicia este programa Servotec, fluidos de perforación, con capital y personal neuquinos. Segundo bloque de programa. Complicada la situación en el sector de petróleo y gas. Se plantea la posibilidad de 600 despidos en pymes de servicios petroleros. Hablaba hoy con Marcelo Volonté, me planteaba el problema que están enfrentando las pymes de servicios, algunas con problemas muy críticos y con un escenario de cierre o de despido de una cantidad importante de personal. En parte esto tiene que ver con el recorte en el precio de los contratos, y aquí dos variables. Una, el precio internacional del crudo, y la otra es el contexto macroeconómico a nivel país, y una de las variables que más impacta negativamente es el de la presión fiscal. La semana próxima vamos a estar dialogando en el programa con Marcelo Volonté, presidente de CEIPA, y también otro integrante de la Cámara. Ahora, hay hay municipios, digo bien, que a este panorama todavía agregan más presión fiscal. Me comentaba un empresario de una pyme de servicios que en Rincón de los Sauces le secuestraron una camioneta por no haber pagado la licencia comercial. Esta empresa no tiene base en Rincón de los Sauces y para recuperar la camioneta le pedían 14.000 pesos. Una forma muy curiosa de apoyar a las pymes de servicios. La voracidad fiscal para hacer frente a los sueldos de muchos empleados públicos, muchos parásitos que hay en el sector público, hace que se cometan este tipo de abusos. Vamos a analizar ahora la situación económico-financiera de la provincia de Neuquén junto al doctor Pablo Guido. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Complicada, ¿no?, la situación de la provincia. Sí, en términos generales, lo que ha sucedido en la provincia de Neuquén en materia fiscal no es muy diferente a lo que pasa en otros distritos, o sea, en otras provincias y a nivel nacional. Claro. Lo que pasa es que con preocupación, uno observa que el primer semestre de este año las erogaciones de la provincia de Neuquén se han disparado, digamos, a un ritmo mucho mayor del que venían aumentando, y eso es lo que uno está observando con preocupación. ¿Algún dato más o menos de ese aumento de gasto? Sí, en los primeros 6 meses el gasto total, ¿no? El gasto sí, de todo el sector público neuquino, de la administración provincial, no estoy hablando de los municipios, aumentó 60%, y el gasto de la masa salarial total aumentó casi 70%. O sea, los primeros 6 meses de este año comparado con los primeros 6 meses del 2014. Obviamente que uno en un contexto inflacionario no va a pretender que la masa salarial o el gasto total no se incremente por una cuestión de nominalidad, es decir, aumentan los precios y por lo menos tienen que aumentar en la misma magnitud, o es habitual que aumente en la misma magnitud los gastos. Claro. Lo que pasa es que en este caso tenemos un aumento, o sea, la inflación en el último año no supera el 30%, con lo cual los gastos están aumentando al 60% y la masa salarial al 70%. Entonces ahí donde vos tenés el desequilibrio que se manifiesta, se refleja en la salida a captar recursos a través del endeudamiento del sector público. Dos datos te pido. Uno, el gasto público, o cuál fue el presupuesto para 2015 para la provincia de Neuquén. Para 2015 está por encima de los 26.000 millones, que no va a terminar en eso porque no está considerado el incremento salarial, ¿sí? Va a estar por encima de ese dato. O sea, el año 2014 terminó en 24.000 millones de pesos, el gasto público total, de lo cual la mitad es son salarios. Sí. Ahora, ¿tenés el dato de gasto público por habitante? Sí, eso es lo más, lo que uno le causa, diríamos, sorpresa,
o estupor, no sé cómo lo querés tomar. Preocupación. Uno observa, es decir, cuando uno hace estos análisis siempre tiene que compararlo, ¿no? Puede decir, 24.000 millones de pesos de gasto en una provincia de 600.000 habitantes, ¿es mucho o es poco? Claro, tal cual. Entonces, obviamente que no lo voy a comparar ni con ninguna provincia de Canadá o de Chile o de Uruguay, porque quizás sería Ay, nos suicidamos en masa. Claro. Sino que lo que yo hice fue compararlo con algunas provincias, ¿no? Del mismo país, de la misma Argentina. Sí, sí. Para decirte, a ver, un dato. El año pasado, el gasto público por habitante en la provincia de Neuquén fue de más o menos 42.000 pesos. O sea, si divido todo el gasto por la cantidad de habitantes, este es el número que me da. Claro, ahí te da la proporción. En Mendoza, el mismo año, el año pasado, fue 16.500 pesos. O sea, 42.000 versus 16.000. Y en Córdoba de 14.500 más o menos. O sea, el promedio de estas dos provincias, 15.000 pesos por año, y en la provincia de Neuquén casi 3 veces más. Eso te marca un gasto público bueno, exorbitante. Ahí tenés varias reflexiones. Si los servicios públicos de esta provincia son 2 o 3 veces mejores que los de Córdoba y Mendoza, no lo sé, pero me resulta una brecha muy grande. Y otra es, evidentemente, hay algún tipo de despilfarro. Si yo rápidamente saqué los números, ¿no? Si la provincia de Neuquén hubiera tenido el mismo gasto público por habitante el año pasado que las provincias de Mendoza y Córdoba, se hubieran ahorrado 15.000 millones de pesos. 15.000. De los 24.000, 15.000. Ahora, vos fijate que Neuquén, según un estudio que hizo el IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, es de las provincias que menos asigna a obra pública. Sí, está por el 9-10%. Claro. Y se nota, por ejemplo, en las rutas que tenemos, ¿no? Bueno, sale las rutas. No hay que investigar demasiado. Vos lo que observás, pero de nuevo, Neuquén no se diferencia de muchos otros, la mayoría de los distritos. Imagínate lo que es el noroeste o el noreste argentino. ¿Sí? Está cooptado por estas mafias, que bueno, vos lo mencionaste al principio del programa. En Neuquén vos lo que percibís es una falta de infraestructura fenomenal. Claro. O sea, no se entiende cómo en una provincia turística por excelencia, como es Neuquén, vos tengas estas rutas. O sea, vos pensás que hay gente que viene del exterior para ir a vacacionar a las ciudades neuquinas, de la cordillera. San Martín, Villa La Costura, etc. Claro. Y esto es como la conquista del desierto del General Roca, más o menos. O un viaje a Júpiter, porque tenés que pasar cráteres permanentemente. Claro. Bueno, se nota en el turismo, se nota en la actividad petrolera. Lo que te plantea la gente de las empresas es el riesgo que implica transitar por las rutas en Neuquén, como en todo el país, ¿no? También. Además, Daniel, no hay justificación ninguna para no tener en esta provincia las principales ciudades que vos tenés: Zapala, Neuquén, San Martín de los Andes y Chosmalal, diríamos. Sí. Vos las tendrías que tener interconectadas por un sistema, no diría de autopistas, pero de autovías. Claro, ¿sí? Claro. Y tener conectadas esas ciudades, más las conexiones a Chile, los principales pasos a Chile, serían 1.200 kilómetros de autovía. Autovía, siendo que la provincia de San Luis, que tiene 450.000 habitantes y un presupuesto muchísimo menor del Neuquén por cabeza, por habitante, tiene 900 kilómetros de autopistas. La mitad de las autopistas del país están en San Luis. Y nosotros tenemos, con una provincia petrolera por excelencia, con un gasto por habitante de 42.000 pesos anuales, tenemos 30 kilómetros de autovía. Neuquén Plotier, Neuquén Centenario. O sea, es una vergüenza esto. Sí. Bueno, quizás a la gente del MPN todavía no les alcanzó el tiempo en el gobierno para encontrar la vuelta al asunto, ¿no? No, quizás necesiten 50 años más para empezar a programar este tipo de gastos. Ahora, el gobernador Zapag dijo que no va a aplicar la receta liberal del ajuste. ¿Qué opinión te merece esta afirmación? A ver, se ha tornado, y yo lo entiendo por el juego político, la discusión, el debate electoral, etcétera, pero se ha tornado ridículo esto de adjetivar una medida económica como es el ajuste,
que es consecuencia, decir que es liberal, neoliberal de los 90. A ver, si lo que sucedió en los 90 fue algo, fue el desajuste que llevó a que en el 2001 saltaras por los aires porque no podías pagar la deuda pública. Sí, el gasto público se duplicó en los 90. A ver, cuando uno va al médico, el médico te pide análisis y si vos te desajustaste, claro, comiste de más, tomaste de más, te cuidaste poco, fumaste, tenés el colesterol por las nubes, vos no le vas a decir al médico neoliberal porque ahora te quiere dar una dieta, quiere que te pongas a hacer ejercicio. O sea, es lo que tenés que hacer, porque si no te vas a estrellar. En el caso de las finanzas públicas nacionales y en particular la de Neuquén, lo que ha sucedido en estos últimos 6 meses es muy grave. Es decir, el gasto está creciendo al 60% anual. Sí, o sea, no es solo de los últimos 6 meses, ¿no? No, obviamente, pero el ritmo. De año, claro. ¿Sí? El ritmo. Cuando los ingresos suben el 30%. Entonces vos tenés una brecha fiscal cada vez mayor. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde va a terminar el año 2015 en materia de déficit fiscal? El déficit fiscal del año pasado de la provincia de Neuquén no alcanzó a los 600 millones de pesos. ¿Para este año? Y para este año, obviamente que no sabemos lo que va a pasar, pero yo lo que hice fue estimar algunos escenarios, ¿no? Es decir, bueno, si pasa tal cosa con los ingresos y tal otra con el gasto, ¿qué es lo que puede suceder en materia de déficit fiscal? Claro, el escenario más optimista. Entonces ahí yo dije, bueno, a ver, supongamos que de nuevo, el gasto público está aumentando al 60% los primeros 6 meses con respecto a los primeros 6 meses del año pasado. Entonces yo dije, bueno, supongamos que el gasto a finales del 2015 aumentara no al 60%, porque eso ya sería un escenario, si querés después lo hablamos, pero de terror en materia de déficit fiscal, pero supongamos que aumenta el 50%, o sea, 2015 contra 2014. ¿Eso qué significa? Que vos, si venís aumentando el gasto al 60%, para terminar en el 50%, tenés que desacelerar en el segundo semestre. Claro. Eso significa que el segundo semestre el gasto te va a crecer 43%. ¿Sí? Siendo que la inflación es del 25%. O sea, estás creciendo casi 20 puntos en términos reales. Ahora, tenés del otro lado, ¿qué va a pasar con los ingresos? Los ingresos vienen creciendo al 30% anual. Suponiendo que a fin de año termina el 30%, eso significa lo siguiente, que vas a tener ingresos por 31.500 millones de pesos y gastos por 37.500. O sea, vas a tener un déficit de casi 6.000 millones de pesos. Siendo que el déficit del año pasado fue de 600, o sea, 10 veces más. Es decir, el escenario más optimista es de un déficit de 2.000 millones, más o menos. Bueno, sí, a ver, ahí tenés, si el gasto aumenta 40% en el año, significa que el segundo semestre, o sea, lo que viene ahora, la segunda mitad, el gasto te aumenta al 25%, al mismo ritmo que la inflación, ¿sí? Lo cual, o sea, vos venís a 200 kilómetros por hora en la ruta y tenés que meter rebaje para ir a 50. O sea, medio complicado, pero no difícil. Ahí terminarías, si aumentás los ingresos al 35% anual, en un déficit de 2.000. Bueno, por eso la provincia se sigue endeudando para financiar el gasto, ¿no? Ahora, esto impacta en las empresas, porque ante un escenario recesivo en el sector petrolero, por ejemplo, al que yo hacía referencia, una alternativa podría ser que le bajen los impuestos a las empresas. Ingresos brutos, sellos, bueno, toda la cantidad de impuestos que hay. Ahora, en este contexto, ¿cómo bajas impuestos? Claro, pasa de nuevo, este desajuste está totalmente desubicado con respecto a lo que está pasando al sector privado. Claro. El sector privado está haciendo todos los esfuerzos para no echar gente, para bajar costos, para mantenerse en la línea de flotación, ¿sí? O sobre la flotación. Tal cual. Y vos tenés un sector como el sector público que está haciendo totalmente lo contrario y que se financia con el sector privado. O sea, sí, claro, alguien paga la fiesta siempre. Entonces vos tenés, si la perspectiva es que aumente el déficit fiscal 5, 6, 7 o 10 veces más de lo que fue el año pasado, tenés una preocupación porque de alguna manera lo vas a tener que pagar o incrementando impuestos en algún momento, ¿sí? O aumentando la deuda. O aumentando la deuda, que es imposición futura. Sí, claro, porque vas a tener que aumentar los impuestos a futuro para pagar la deuda. Entonces, la situación en el caso de la provincia de Neuquén es preocupante
por el desarreglo de estos primeros 6 meses. Y uno dice, bueno, ¿cómo termina el año? Vos tenés el tercer trimestre es todavía eleccionario en la provincia de Neuquén, porque se van a elegir diputados provinciales. Claro, así que yo no creo. Sí, la fiesta. Hay que ver el próximo informe del Ministerio de Economía de la provincia del tercer trimestre, si se mantiene la tendencia en cuanto al ritmo de crecimiento del gasto y los ingresos, o si empiezan a desacelerar. Sí. Un dato para terminar este bloque, en forma paralela o correlativa al aumento del gasto, vemos también el aumento de empleo público, ¿no? Por eso, una buena parte del presupuesto, vos hablabas del 50 y pico por ciento. Está el 54% más o menos. O sea, de cada 100 pesos que ingresan al gobierno por diferentes vías, con participación nacional, impuestos provinciales, etcétera, 54, 52 pesos se van a la masa salarial. Bien. Ahora, cortito, un dato más que tiene que ver con esto de cómo se asignan los recursos del presupuesto. La masa salarial viene creciendo en los últimos años por encima del gasto público, ¿sí? En la provincia de Neuquén. Sí. Si continúa la misma tendencia, vos en el año 2023, que es dentro de 8 años, el 65% del gasto va a ir a masa salarial y dentro de 12 años 75%. O sea, 3 de cada 4 pesos, si la cosa continúa como ahora, se van a gastar en salarios en la provincia de Neuquén en 12 años, con lo cual vas a tener menos plata para obra pública, sí, para mantener las escuelas, insumos hospitalarios, etcétera. Pablo, muy interesante y profundo el análisis, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Te quedas un bloque más? Sí, claro. En el próximo bloque vamos a hablar de las ideas económicas de Alberdi. Se va a sumar a esta mesa el licenciado Pablo Benítez Jacob, que es presidente de la Fundación Progreso y Libertad. Ya venimos. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. CIAR.com.ar. La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Auspicia este programa Tarjeta Naranja.